Pastor Pepe en la red. Repasando, esto es todo repaso, ¿verdad? Vemos que esto es una trayectoria que hubiera tomado apenas 2 semanas, 10 días, 2 semanas, ¿verdad? Y entonces el pueblo sale de Egipto, del pueblo de Gosén, y hubieran ido directamente, tomado la línea recta, cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Y yendo en línea recta hacia la tierra prometida. Pero había un detalle. Jehová conocía el corazón del pueblo. Jehová conocía, el Señor conocía la condición del pueblo y el pueblo no estaba preparado para enfrentar a los filisteos. En esta zona de aquí estaban los filisteos y ellos eran batallas que el pueblo no estaba preparado para tratar. Y eso lo vemos de una manera más panorámica, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, nosotros tenemos que ver el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento o como las escrituras completas con el propósito de Dios para su pueblo, el plan como Dios soberano sobre todas las cosas, que Él tiene un plan perfecto y Él conoce su condición, la condición caída de un pueblo a quien Él ama, a quien Él escogió para sí, ¿verdad? Pero que no dejan de estar, no están exentos de la debilidad humana y eso. Y entonces, a grandes rasgos, vemos aquí la primera generación del pueblo de Israel, los capítulos del 1 al 14, los capítulos del 1 al 10. El pueblo de Israel fue obediente al pacto, siguió la normativa, fueron guiados, hubo provisión de Dios, hubo maná del cielo, hubo agua de la roca, hubo la nube y la columna de fuego les guiaba en todo tiempo. Pero entonces vemos que en el capítulo 11 hay un cambio abrupto en el pueblo de Israel. Así que donde el pueblo desobedece, el pueblo cae en desobediencia. Hasta este momento, el tabernáculo fue erigido. El tabernáculo representaba el lugar de habitación del Señor, la misma presencia del Señor. Y fíjense que cada tribu estaba localizado alrededor del tabernáculo. Y todo de frente hacia el tabernáculo. Y fíjense que en este dibujo, en esta fotografía, está la columna de fuego y la nube. Claro, esto es una interpretación artística, ¿verdad? De lo que está en las escrituras, pero solamente para darnos una idea que el pueblo en el desierto, en la presencia del Señor, durante los primeros 10 capítulos de Números, estaba la bendición tras la obediencia al Señor. Y eso es lo que tratamos en las últimas 2 semanas. Pero aquí ocurre un cambio abrupto en el capítulo 11. Y les voy a pedir que me acompañen, por favor, al capítulo 11. Y si alguien puede comenzar a decirme cuál es la primera palabra que vemos en el capítulo 11 del libro de Números. En nuestras Biblias, en la Biblia Reina Valera, lo primero que dice es aconteció. O sea que significa que ocurrió, como aquel programa de televisión que ocurrió así, ¿verdad? Pues aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? El pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió
uno de los extremos del campamento. Eso me parece eso bien, está fuerte eso, porque hasta aquí el contexto que estamos viendo aquí es que el pueblo había sido instruido por el Señor, era un pueblo bien establecido por el Señor, habían sido guiados por la nube, había provisión diaria de maná, el agua brotaba de la roca, y aún dice el texto bíblico que los calzados nunca se desgastaron y sus pies nunca se inflamaron de tanto caminar y su ropa no se dañó. El Señor les guiaba en cada paso. El Señor estaba en medio de ellos. Y esto que estamos viendo aquí en esta fotografía es una señal de que el Señor, el tabernáculo es tipo de la presencia del Señor. El Señor estaba en medio de ellos. Si me acompañan dos versículos antes del capítulo 11, el versículo 35 y 36, vemos que al final de Números 10, todo fue establecido conforme al patrón de Dios, ¿verdad? Y fíjense al punto de que el versículo 35 del capítulo 10, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y el versículo 36, y cuando ella se detenía, o sea, el arca se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y entonces aquí vemos un cambio abrupto. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová. Ardió su ira. Se encendió en ellos el fuego de Jehová. Consumió uno de los extremos del campamento. Y aquí es donde comienza realmente la muerte, el pecado, la desobediencia. El fuego del Señor. Vamos a ver aquí unos contrastes. El fuego del Señor en los capítulos 1 al 10 de Números. El fuego del Señor, cuando el pueblo estaba en obediencia, la columna de fuego les guiaba. Pero después del capítulo 11, cuando el pueblo desobedeció, el fuego les consumió. Vemos eso es un contraste que aparece aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El pueblo se quejó de la provisión de Jehová, del maná que Dios había provisto en el desierto. Y entonces, ¿a qué fue lo que apeló? Apeló al que allá en Egipto, versículo 5, capítulo 11, verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero antes de esa queja ocurrió algo aquí. Y esto es importante que lo que tengamos en cuenta. Vamos un versículo antes, el versículo 4, Números 11, verso 4. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea, los extranjeros que se mezclaron entre el pueblo de Israel, caminaron con el pueblo de Israel, tuvieron un vivo deseo. O sea, estaba el deseo de la carne y lo expresaron. Y ese deseo, fíjense cómo continúa el versículo, los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron:
¿quién nos diera a comer carne? Como en esa nostalgia por aquellos manjares que habían comido de los egipcios mientras ellos eran esclavos y de la comida que les daban a los ídolos, todo ese tipo de cosas. Ese deseo que los extranjeros traían contagió al pueblo de Israel. Y aquí vamos a considerar una cosa que tiene que ver como aplicación a nuestras vidas, en la vida de la iglesia. ¿Qué nos habla a nosotros? ¿Qué nos dice esto en la vida de la iglesia? Hacia la extracción por las cosas del mundo. Entonces hemos sido separados como iglesia del Señor, la iglesia del Señor que viene del nombre eclesia, sacados de y enviados a, la iglesia del Señor, sacados del mundo, el pueblo de Israel, sacados de Egipto y enviados ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Ven el paralelismo aquí? ¿Lo podemos ver? ¿Sí? Pues bien, pero entonces en ese proceso, en ese quehacer y trato de Dios, viene la tentación. Y fíjense, extranjeros que se mezclaron. ¿Y cuántas veces nosotros vemos en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, personas que vienen, visitan, están, se sientan, llevan años congregándose, disfrutan de la música, de todo lo que de todas las actividades de la iglesia, comparten, pero al final de cuentas no ha habido un nuevo nacimiento en esa vida. Y yo quiero traer a su consideración que hasta ese momento ese no nacido de nuevo es un extranjero con respecto a el pueblo del Señor. Y entonces tenemos que considerar eso, porque el nuevo nacimiento trae evidencia de una conversión a Cristo, evidencia de un cambio hacia Dios. Entonces, consideramos eso. Luego vemos en el versículo 6 que lo leímos, la nostalgia por la comida de Egipto y quejándose por la provisión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que trajo como consecuencia? Aquí, vamos al versículo 32 del capítulo 11. El pueblo recogió codornices. Y cuando el pueblo recogió codornices, en el versículo 32, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Así que Dios envió codornices. ¿Por qué envió codornices? Versículo 20, antes, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. No comeréis ni un día ni 2 días, sino 5 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, lo que dice, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Ese es el versículo 20 del capítulo 11. Y en el verso 32, el pueblo estuvo día y noche recogiendo codornices. ¿Y qué ocurrió en el 33? Aún estaba la carne de los codornices, ¿verdad? Entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatava partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Fíjense una cosa. Cuando codiciamos las cosas del mundo, Dios lo ve como un menosprecio a él. Te va a dar asco el mundo. Va a llegar el momento que Dios, tú quieres del mundo, te va a dar te va a dar soga, ¿verdad?
te va a dar rienda suelta. Te va a dar rienda suelta hasta que te dé asco el mundo. Y lo vas a sentir hasta por las narices por menospreciar a Dios. Mientras más cerca estamos de las cosas del mundo, mayor tentación vamos a tener. La separación del mundo no debe ser considerada como un aislamiento del mundo, sino una circuncisión o separación del corazón. Aquí el pecado del pueblo que vemos en el capítulo 11 es el pecado de lo que es quejarse contra Dios y menospreciar a Dios, menospreciar la provisión de Dios, y eso trajo consecuencias. Ahora en el capítulo 12 vemos aquí otro pasaje en el versículo 1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer de Etiopía, o sea, una mujer extranjera. Ahora bien, Moisés estaba casado con Sefora, la hija de Jetro. Se nos da a entender, ¿verdad?, que Sefora tuvo un rol dentro del pueblo de Israel, dentro de toda esta trayectoria, pero Sefora murió. Y eso es una evidencia circunstancial, no está directamente en las escrituras así, pero se da a entender de que Sefora murió y entonces Moisés tomó mujer extranjera. Y entonces, fíjense lo que ocurre en el versículo 2. María y Aarón. ¿Quiénes eran María y Aarón? Aarón era el sacerdote, ¿no? Era el sumo sacerdote. María era la hermana de Aarón. Y hermanos de Moisés. Ajá, eran los dos hermanos de Moisés. Ellos, de la tribu sacerdotal, ellos, a María y Aarón, hablaron mal contra Moisés a causa de la mujer. Y entonces dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué ocurrió? Lo oyó Jehová. Eso nos plantea una situación hoy día en la iglesia también. Esa disputa de quién es quién aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde se va la queja? Hacia el carácter de la persona. Pero fíjate lo que está diciendo la descripción que hace el versículo 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y estas son las instrucciones. Tras ese comentario de que y Jehová solamente habla a través de Moisés, no puede hablar a través de nosotros. Fíjense lo que Jehová dijo. Y lo puso orden aquí. Cuando entre ustedes haya profeta, solamente voy a hablar a través de visiones y sueños. A través de, hablaré con ese profeta en visiones y en sueños. Pero a Moisés, versículo 8, le voy a hablar claramente, cara a cara, no por figuras ni simbolismo. Y Moisés va a ver la apariencia de Jehová, porque ustedes no tuvieron temor para hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, eso fue el pecado de María y Aarón, hermanos de Moisés. Y el pecado trae consecuencias. Capítulo 11, el pecado trajo consecuencias de que la ira del Señor se encendió contra ellos, contra el pueblo, por menospreciar a Jehová. Y aquí el pecado trae la consecuencia de que la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se fue. La nube se apartó del tabernáculo.
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué será el tabernáculo sin la presencia de Jehová, del Señor? ¿Es una tienda? Nada. Es una tienda vacía. ¿Y qué es la iglesia sin la presencia del Señor? Porque la iglesia no es un edificio. A quienes la llaman un edificio, pero el edificio donde se reúne la iglesia. Un mero grupo de personas, más nada, congregados en un lugar, pero si la presencia del Señor no está ahí presente, eso es solamente un grupo de personas. Así que lo que diferencia, el distintivo es la presencia del Señor. Y si la presencia del Señor se fue de medio del pueblo por causa de la desobediencia, y aquí ocurre otra cosa más. María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Y qué ocurrió con María? Versículo 14. Fue echada del campamento por 7 días y después volvió a la congregación cuando fue sanada y fue purificada porque fue considerada inmunda. Así que vemos el segundo pecado aquí. Los capítulos 13 y 14 son tiempos decisivos. Estos dos capítulos marcan un tiempo importante en la vida del pueblo de Israel. Porque hasta aquí, hasta este momento, habían pasado solamente 13 meses desde la salida de Egipto. Y el pueblo se encontraba en Cades Barnea. En Cades Barnea. Si regresamos al mapa aquí, en Cades, ven que dice Kadesh. Eso es Cades Barnea, aquí. El pueblo de Israel se encontraba en Cades Barnea. Esto era 13 meses después que salieron de Gosén, de Egipto. Muy bien. El pueblo se encontraba en Cades Barnea. Estaba, como ustedes vieron en el mapa, estaba muy cerca de la frontera con la tierra prometida. Así que cuando llegan a Cades, ocurrió que el pueblo pecó. Ese pecado le costó al pueblo de 2 semanas, un par de días a la entrada a la tierra prometida, le costó 38 años de jornada en lugar de varios días. Vamos a ver primero aquí. Quiero que marquen en su Biblia esta página del capítulo 13 de Números y vamos a ir un momentito al libro de Deuteronomio, capítulo 1 y verso 19. Fíjate lo que Moisés está diciendo. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Y entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Y qué es lo que dice? Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y fíjense una cosa, el versículo 22, clave. Y vinisteis, ¿cuáles fueron las palabras de Moisés? Mira, Jehová, o ¿cuáles fueron las palabras de Jehová a Moisés? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Sube y toma posesión de la tierra. Y el versículo 22 dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan
razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Me detengo ahí. ¿Cuáles fueron las palabras de Jehová a Moisés? Sube y toma posesión de ella. No temas ni desmayes. ¿Y qué ocurrió luego? Y vinisteis a mí todos vosotros. Esto es Moisés hablando del pueblo. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y su regreso y nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Versículo 23. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Qué fue lo que las instrucciones de Jehová fue de ir y poseer la tierra? Pero entonces vinieron todos ustedes y me dieron una buena idea. Me trajeron una idea. Y a mí me pareció bien. Me pareció una buena idea. Ay, mira qué bueno está eso. ¿Y cuántas veces vemos en la iglesia del Señor, verdad? ¿Cuántas veces vemos que en la iglesia del Señor, el Señor da una dirección a su liderazgo o al liderazgo pastoral o al pastor? El Señor da una dirección específica y una visión específica del funcionamiento y de un norte hacia dónde ir. Pero vienen, ay, tenemos esta idea, no hagamos eso así, vamos a hacerlo así, porque la iglesia donde yo estaba antes se hacía así, vamos a hacerlo así. Buenas ideas. Buenas ideas. Mucho cuidado con la opinión de los hombres. Mucho cuidado con las buenas ideas. Porque si las buenas ideas de los hombres no están conformes con lo que Dios ha indicado, esa buena idea no es buena idea. Y esto trajo unas consecuencias. ¿Ustedes recuerdan que lo discutimos cuando dijimos el libro de Éxodo? ¿Cuáles fueron las palabras de Jehová cuando Moisés estaba en Madián, delante del árbol de la zarza ardiendo? Jehová le dijo a Moisés, esto le vas a decir al faraón, deja ir a mi hijo. Pero Moisés, ante el faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo. Entonces, hay unas consecuencias ahí. Vamos a regresar a Números, capítulo 13. El Señor le indicó de enviar hombres a reconocer la tierra. Fíjate el versículo 2, capítulo 13 del libro de Números, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles son los hechos aquí? Eso, cada uno de esas 12 tribus, entre los que estaban Josué y Caleb, dieron un reporte. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos son que como cuestión de hecho, la tierra era buena tierra. Eso es un hecho. Que estaban llenas de fruto. Que era una tierra que fluía leche y miel. Estamos resumiendo, ¿verdad? Al mismo tiempo, sus habitantes eran habitantes fuertes. Había muchos habitantes y eran gigantes. Y aquí está la respuesta. El pueblo, en vez de ver a Dios que los estaba enviando y les había dicho, no temas ni desmayes, ellos se vieron a sí mismos en comparación con los cananeos. Somos como langostas. Pero la pregunta es, ¿de quién era la batalla? ¿Cómo Dios los veía? ¿Cómo Dios, quien los estaba enviando, los veía a ellos?
Así que el pecado que hubo aquí era la duda de Dios, el renegar de Dios. Capítulo 13, verso 31 dice, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Quién les envió? El Señor. Fue la tierra, la misma tierra que el Señor les había enviado. Hablaron mal de esa tierra. El capítulo 14, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. Versículo 4, ¿qué fue lo que ocurrió? Decían el uno a otro, vamos a designar un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, le querían hacer un golpe de estado aquí, un coup d'etat. Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación. Y fíjense que está diciendo, está reafirmando la tierra por donde pasamos a reconocer, es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradase de nosotros, Josué y Caleb tuvieron la vista, mientras que las otras 10 tribus estuvieron la vista en ellos mismos en comparación con el enemigo. Y muchas veces nosotros estamos en medio de una gran prueba y en vez de ver al Señor en medio de nuestra prueba, nos empezamos a ver a nosotros mismos delante de los gigantes de esas pruebas que estamos pasando, ¿verdad? Pues, pero Josué y Caleb tenían un espíritu distinto. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces les exhorta, no sean rebeldes contra Jehová, ni tengan temor. Entonces, versículo 10, la multitud habló de apedrearlos. Vamos a ver cuál es la consecuencia. El pecado fue la incredulidad y rebelión. Fue la incredulidad y rebelión contra Dios, contra Moisés. Fue la murmuración contra Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 29. Todo el pueblo de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, en el desierto caerán vuestros cuerpos. Verso 31. Vuestros cuerpos caerán en el desierto. 32, perdón. Y entonces, versículo 36, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así que vemos aquí un contraste también. Y tomen nota de esto porque no vamos a ir a este pasaje por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver, recordemos qué fue lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 15, tomen nota de Éxodo capítulo 15, acababan de cruzar el Mar Rojo. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos cantaban, Jehová se ha magnificado, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación, es mi Dios, varón de guerra. Tu diestra ha sido magnificada en poder, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿No les parece eso un cántico que cantamos en la iglesia? ¿Verdad que sí?
Los enemigos temblarán, acobardarán, estarán espantados. Jehová reina eternamente y para siempre. ¿No les parece eso un contraste? Habían salido de Egipto, entrado, cruzado el Mar Rojo. El Señor estaba con todo el tiempo con ellos. El pueblo, desde ese momento, van a estar divagando el desierto por 40 años hasta que el último de esa generación muera en el desierto. El pueblo estaba enlutado. Esto fue al día siguiente. Todos aquellos estaban, todos aquellos espías habían muerto de plaga. Dios había dicho que no iban a entrar a la tierra prometida. El pueblo estaba de luto. Y cuando ocurre que el pueblo, cuando uno está castigado, por decir así, hay las consecuencias por el pecado, pues como que el corazón se enternece, nos hacemos sensibles y todas esas cosas, pero la pregunta es, ¿hay un verdadero arrepentimiento? Versículo 39, capítulo 14. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual había hablado Jehová, porque hemos pecado. Ahora, hace unos minutos estaban hablando de vamos a buscar capitanes para regresarnos a Egipto. Y ahora esa es la tierra que el Señor nos ha dado y vamos a verla porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué? Versículo 41. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? Eso no les va a salir bien. A ver, eso se llama un arrepentimiento fácil. ¿Verdad? Cuando hay personas que vienen a donde mi pastor, mira, yo hice esto y esto y esto, pero yo estoy arrepentido, y no sé qué más. Entonces, ese tipo de cosas. Eso es por el momento porque están sufriendo las consecuencias, pero realmente el arrepentimiento es una condición del corazón. Y tú no muestras arrepentimiento así tan fácilmente, tan ligeramente, ¿verdad? Y el tema es que estás arrepentido, pero no vas a evitar las consecuencias. Las consecuencias siempre van a estar ahí. Fíjense una cosa. Moisés les dice, verso 42, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y van a caer a espada. Pues por cuanto ustedes se negaron a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con ustedes. ¿Y qué ocurrió en el verso 44? Se obstinaron. Es cabeza dura. Yo voy a mí. Se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron, sure enough, descendieron el amalecita, el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Así que, consecuencia, una desobediencia, el pecado de la desobediencia obstinada trajo como consecuencia de que los enemigos vinieron, ¿verdad? Porque nosotros no venimos al Señor por las consecuencias, sino que nosotros venimos al Señor por quién es Él. El número capítulo 15, aquí vemos que Dios es, a pesar de todo eso, Dios es rico en misericordia. Dios es rico y abundante en misericordia. Y vemos aquí provisión, la misericordia de Dios. Fíjense, vamos a ir al capítulo 15, versos 37 al 41. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? Se lo está diciendo a Moisés para que se lo diga al pueblo, a ese pueblo que estaba en el desierto, que iba a morir en el desierto. Fíjense, ¿cuántos de ustedes han visto a los judíos ortodoxos que ellos tienen en sus vestidos, tienen como unas franjas en los bordes que van guindando, ¿verdad? Eso viene de aquí, de Números capítulo 15, verso 38. Pero fíjense el versículo 41. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué cosa? Este pueblo no entró a la tierra prometida, pero Dios no les abandonó. Dios anduvo con ellos en el desierto, proveyendo maná y agua. Y nosotros, ¿verdad? En ese sentido, la señal de los mandamientos son las franjas en los vestidos. Y nosotros necesitamos franjas. No es que nos vayamos a poner un vestido judío con las franjas, ¿verdad? Ni a judaizarnos. Pero necesitamos franjas en nuestros corazones que nos recuerden de la santidad de Dios, de que Dios es un Dios santo. Y que cuando pecas hay consecuencias. Y que esas consecuencias no se pueden evitar. Como ocurrió en el capítulo 16 del Número, Coré y un grupo de la tribu sacerdotal se rebelaron contra Moisés y quisieron causar división. Y estaban, y aún se atrevieron a decir que la tierra, en el versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, refiriéndose a Egipto, como que tú nos has sacado de la tierra que verdaderamente fluía leche y miel. ¿No te parece poco? Y entonces, versículo 19, Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Y fíjense una cosa, la semana pasada, la hermana Magda, yo no sé si está en la llamada o no, ella, pero sí recuerdo que fue la hermana Magda en un momento, o la semana pasada o la semana anterior, que ella hizo referencia en un pasaje bíblico donde la tierra se tragó a unos hombres, ¿verdad? Aquí es ese pasaje. Los hijos de Coré, fíjense, vamos al versículo 32 de Números 16, versículo 32 de Números 16. Consecuencias del pecado. ¿Del pecado de qué? De un líder tratar de causar división y de dividir al pueblo. Eso fue lo que pasó por rebeldía, por intereses propios, por todas esas cosas, por deseo de reconocimiento, todas esas cosas. Versículo 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban de alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. En el versículo 47 vemos que Aarón, el sumo sacerdote, tomó el incensario y corrió en medio de la congregación
Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. ¿Y dónde se puso Aarón? Versículo 48. Se puso en la brecha entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Quién es el que se puso entre los muertos? ¿Quién es el que se puso en medio, entre los muertos y los vivos delante del Señor para reconciliar al mundo con Dios? Jesús. Segunda de Corintios 5:19. Cristo se paró en la brecha por nosotros. Cristo como sumo sacerdote y como cordero se presentó como ofrenda delante del Señor. Y como sumo sacerdote, él se presentó como ofrenda. El velo fue rasgado, el lugar santísimo, el lugar de la misma presencia, la médula de lo que es la misma presencia de Dios, fue abierto el acceso a la presencia de Dios. Él se puso en la brecha, muriendo en tu lugar y en mi lugar. Y Aarón, lo que hizo Aarón aquí, estar en la brecha entre los muertos y los vivos, dice que cesó la mortandad. Lo que hizo Aarón fue tipo de lo que hizo Cristo. Podemos ver aquí, podemos ver un ejemplo de Cristo en el libro de Números, ¿verdad que sí? Queremos considerar primeramente los próximos capítulos, que trata a Israel con las naciones enemigas. Trata también de cómo Dios utiliza a quien quiere utilizar para dar un mensaje. Y vamos a ver todas las áreas donde en el libro de Números menciona o hace referencia mesiánica a Cristo. Recuerden que el Antiguo Testamento es tipo y sombra de la presencia de Dios, pero tipo y sombra del Mesías que habría de venir, la promesa, ¿verdad? Y vemos esa revelación progresiva del plan redentor de Dios cumplida en Cristo Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, todos esos héroes de la fe que menciona en Hebreos capítulo 11, dieron testimonio por medio de la fe, porque habían puesto la fe, creerle a Dios y creer en la promesa. Y el objeto de la salvación de ellos fue el medio de la salvación de ellos fue el mismo medio de la salvación nuestra. La promesa que había de ser cumplida en ellos, ¿verdad? Esa gracia futura. Y para nosotros la promesa ya cumplida en Cristo Jesús. Pastor